que al final lo que tiene sentido es que se hagan las cosas con un propósito, ya sean personales o profesionales. Es decir, para mí no tiene ningún sentido. Tú no controlas la casa del cliente, ni controlas cómo el mensajero le da el paquete, ni cómo lo trata por el camino, con lo cual, si tú quieres que esa experiencia sea diferencial, tienes que analizar especialmente eso. Nosotros, hay un caso que cuento muchísimas veces porque fue uno de nuestros primeros clientes, y fíjate que es un cliente pequeñito y era una pastelería, en la que una de las cosas que creemos que fue clave en que todas las estrategias que implementamos funcionaran, es que diseñamos una experiencia dentro de lo que era la tienda en sí, pero tratamos con el envase del dulce que esa experiencia se recordase cuando en casa abrieses el dulce, ¿vale? De tal manera que tú en casa revivieras la experiencia que habías vivido en el local. Con lo cual, al final, tú no estabas regalando un dulce, o tú no te estabas comprando un dulce, tú te estabas regalando o comprando o a ti o a otra persona una experiencia. ¿Y en el mundo del reloj, por ejemplo? No hemos tenido ningún cliente en el mundo. Fíjate que sí a un fabricante de moda, de lujo y de ese tipo de complementos sí que estuve con ellos, pero en una... Pero ¿cómo influye, por ejemplo, en un encuentro, en una conferencia hace pocas semanas, pero no hemos tenido ningún cliente en el... Pero ¿cómo influye, por ejemplo, en un consumidor que la primera experiencia de compra pasa por tirarte 2 años en una lista de espera para comprar un Rolex? Pero es que eso es parte de la experiencia. Es que probablemente ese sea, ¿no? Claro, el sentir de... es que a partir de mañana todo el mundo puede acceder a un Rolex. Ya no lo quiero. Y Rolex se cae. O sea, la exclusividad dentro de los valores de esa marca es el eje fundamental, ¿vale? ¿Por qué? Porque desde el momento que deja de ser aspiracional y que tener un Rolex en la muñeca o tener 20 Rolex en el cajón de una mesilla deja de marcar una diferencia y deja de marcar un estatus, se cae la marca. Rolex no vende relojes. Rolex vende un estatus, vende una exclusividad. Si tú le quitas la esencia, hablábamos hace un momento de que las marcas entran a formar parte de nuestra vida a través de sus valores y se relacionan con nosotros a través de sus valores. Si le quitas el valor, ese valor a la marca, ya no me siento le quitas su razón de ser. O sea, si tú le quitas a una persona sus valores, a una persona que es honesta, le quitas la honestidad y empieza a comportarse de manera deshonesta, es otra persona diferente. Ya no es la misma. A las marcas le ocurre exactamente lo mismo. Entonces, la experiencia de esperar 2 años en una lista de espera hasta que te llega el turno para poder comprarlo, con la incertidumbre de si vas a poder comprarlo o no, es parte de ella. Que te den permiso. O sea, claro, es que al final es parte de ella. Y sabiendo que cada año es más caro, claro, siempre. Es parte de... O sea, es un comportamiento coherente. Yo siempre digo que lo importante en las marcas no es generar buenas o malas sensaciones, es ser coherente, ¿vale? Tenemos la tendencia a pensar que todo lo que tenemos que comunicar tiene que ser positivo. No. Puede ser negativo siempre y cuando sea coherente con lo que eres, ¿vale? Y os pongo un ejemplo. Quizás de las empresas más odiadas en este mundo sea Ryanair. Correcto. Pero es coherente. ¿Vale? Pero es coherente, todo es coherente. Sus respuestas en redes sociales son muy divertidas. Todo es coherente. ¿Por qué? Yo soy una marca que mi valor es darte un servicio por un precio muy bajo y me ahorro todo y tú pasas, si te descuidas y le vas dando al siguiente la vuelta, compraste una maleta. Sin querer. Pero forma parte de la experiencia. Dices, es que eso es incómodo para la experiencia de usuario en una tienda online. Si tú estás diseñando en una tienda online, lo que buscas es la comodidad del usuario, que el recorrido de compra sea lo más corto posible. Bueno, pues esto es lo más largo posible, porque te estoy preguntando por 18 servicios anexos antes de llegar a lo que tú quieres comprar, que es realmente el vuelo. Pero es coherente. ¿Por qué? Porque ellos tienen que trasladarte el mensaje de, para poder darte
esto por tan poco coste, yo Tú- tengo que sacar dinero de donde sea. Y entonces tengo que desalojarte rápido del avión, tienes que ver el avión sucio, porque tienes que sentir que me ahorro la limpieza entre vuelo y vuelo para poder ser rápido y poder darte el vuelo gratis. Es decir, todo es coherente. Mientras todo sea coherente... Y en parte fueron pioneros. Es decir, que ya no hay tanta diferencia entre Ryanair y otras low cost. Prácticamente ninguna, ¿vale? Prácticamente ninguna, ni en el proceso de compra, ni en la experiencia de vuelo, ni en nada. ¿Qué más marcas son odiadas y son coherentes? Y son líderes en su sector. Cualquier marca de alarmas no es odiada a la marca en sí, ¿vale? Pero cualquier marca de alarmas basa su estrategia en decirte, voy a darte miedo, ¿vale? Si tú coges al azar cuñas publicitarias, por ejemplo, de radio, de marcas de alarmas, muchas te dicen, mi vecino ha puesto una alarma y yo no tengo. Sí, me voy de vacaciones, te van a robar. ¿Vale? O sea, ya estás diciendo, oye, el vecino tiene alarma y yo no tengo, quiere decir que van a elegir la casa del vecino para robar antes que la mía. Va a haber que poner una alarma para ver si eligen la de otro vecino. Es decir, están dándote miedo, que es una emoción que te crea una sensación negativa, para crear una experiencia coherente con ellos, porque ellos en realidad lo que venden Bueno, deberían de es vender... la solución a un miedo, ¿vale? Es el evitar que te roben, ¿vale? O sea, lo que vende, la experiencia que vende una empresa de alarmas, luego ya habrá matices según qué marcas, pero en general lo que venden es un producto que trata de evitar que te roben, que entren en tu casa. Y por tanto, para poder acercarte a ese mensaje, tienen que ponerte en esa situación. Es decir, pues crean una experiencia negativa, pero crean una experiencia negativa porque la experiencia negativa es su razón de existir. Porque si no hubiera esa experiencia negativa, no existirían ellos como empresa proveedora de servicios. Porque no habría necesidad de tener ese producto, la alarma en este caso. Y José, por ir terminando, ¿cómo ha influido tu trabajo en neuromarketing en la visión que tienes del marketing de las ventas y en general del mundo? Porque es posible que tú veas cosas que los demás no vemos. Bueno, al final, yo sí que me fijo en cosas que quizá cualquiera no se fija cuando entra en una tienda, pero como nos pasa a todos, ¿no? Seguramente el sastre pues se fije en la costura o en una arruga que hace un traje concretamente. Recuerdo, no recuerdo de qué presidente del gobierno fue, pero sí recuerdo hace algunos años un comentario de un sastre que decía que ese señor, ese presidente del gobierno, es que no recuerdo quién era, tendría que haber ido a su investidura con un traje hecho a medida, porque es que le hacía una arruga aquí en la esta. Claro, tú miras, yo la arruga no la vi, ¿vale? Pero él sí la vio, ¿no? Al final uno ve las cosas en las que se fija, pero por deformación profesional. Al final cuando compro no dejo de ser como otro cualquiera. Me hicieron una pregunta una vez, dice, oye, ¿y tú en qué picas? ¿En qué cosas compras? Pues mira, pues tengo un cajón lleno de corbatas que ya no sé ni cuántas tengo, y más de las que me puedo poner y de las que combinan con las camisas, pero me gustan, ya está. Y vas a seguir comprando corbatas. corbatas. Voy a seguir comprando, o sea, te puedo asegurar, aunque sepa que no. efectivamente, que voy a ver una corbata que me va a gustar y que al final me la voy a llevar. Eso pasa mucho con los zapatos en mujeres, ¿eh? Sí, y con bolsos Increíble. también, Sí, en sí. mí en concreto con las corbatas, en otra gente pues con bolígrafos, con libretas. Conozco Cada una uno tiene persona su... que tiene una colección de libretas más de las que va a ser capaz de gastar en su vida, pero se las compra. Yo ¿no? las compro y no las uso. Exacto. Pero, Pero las tienes. Pero no es que las veo y ¿Vale? me gustan, y digo, las voy a comprar. ¿No? O como el que tiene una biblioteca tremendamente grande, has leído y dices, no, ¿cómo voy a leer todo eso? No tengo tiempo para leerlo, pero es que me gusta tenerlo. Bueno, pues ya está, al final es eso, ¿no? Yo lo que sí he aprendido, pero no solo con mi desarrollo profesional, sino con mi desarrollo como persona, que al final lo que tiene sentido es que se hagan las cosas con un propósito, ya sean personales o profesionales. Es decir, para mí no tiene ningún sentido el trabajar por trabajar, o el vender por vender, o el hacer cosas por hacer cosas, ¿vale? Hay que hacer cosas con un propósito y tratar de hacerlas coherentes con ese propósito. Para mí, esa es la visión más importante que he aprendido a lo largo de los años, y especialmente a lo largo de esta última etapa profesional que os decía. Bueno, Goli tiene 13 años, aunque yo en el sector llevo algunos años más.
Porque el analizar el comportamiento de la gente, al final lo que me ha llevado a mí es a pensar y a entender que por desgracia vivimos en una sociedad demasiado carente de valores y demasiado carente de propósitos. Y yo creo incluso, y esto no deja de ser una opinión personal, que la tendencia esta de los últimos años a buscar en las marcas valores, a buscar en las marcas indicativos de comportamientos coherentes con la sociedad, con su entorno, etcétera, no son más que búsqueda de algo que nos diga cómo hay que vivir y cómo tenemos que vivir y cuáles son esos valores. Hemos perdido en nuestra sociedad fuentes que nos dicen cómo hay que comportarse, cómo ser como personas, y las buscamos en lo más cercano que tenemos que nos inspiran valores, que son las marcas. ¿Vale? Sí. Yo creo que por eso digo que la lección que creo que más importante he aprendido en estos últimos años es: vivimos en una sociedad demasiado carente de valores y por eso tratamos de buscarlos, porque los necesitamos, porque necesitamos ejemplos, líneas que nos marquen nuestras vidas. Y si miramos hacia atrás en la historia de la humanidad, está llena de eso. Los santos en la iglesia, si hablamos en la religión, no son más que ejemplos de personas, comportamientos, valores, personas referentes que han cambiado la sociedad en determinados momentos para bien, no son más que ejemplos de comportamientos, de valores, de personas, de fuentes de donde podemos aprender valores. Como esos valores no los transmitimos en el círculo cercano, los buscamos en aquello que se ha empezado a comunicar con nosotros, con valores que son las marcas. Por eso yo pienso que al final la lección más importante es que cualquier cosa que hagas tienes que hacerla con un fin, con un propósito, y que ese propósito sea coherente con unos valores con los que tú te identifiques. Uh-huh. José, nuestra conversación daría para hacer 1, 2 y 3 podcasts, pero por formato tenemos que ir terminando, aunque nos dé un montón de pena, y siempre terminamos con una pregunta. Y es que, bueno, le he preguntado a todo el mundo, si lo has visto en los otros capítulos, sabrás que te voy a preguntar por el legado. O sea, ¿cuál quieres que sea tu legado transcurrida tu carrera profesional? Yo... Te puedo venir arriba, ¿eh? No, al revés. Soy muy simple. Yo creo que lo importante no es... Hay que aspirar a grandes cosas en el sentido de... Hay que tener metas importantes, pero yo creo que a lo máximo que alguien pueda aspirar en el campo profesional es a ser recordado como un buen profesional, y en el campo personal, y evidentemente una cosa enlaza con la otra, a ser recordado como una buena persona. A partir de ahí, el resto viene de manera más sencilla. Es decir, yo no aspiro a dejar como legado grandes herramientas, metodologías. Eso es circunstancial, y las cosas que hay hoy pues no las habrá dentro de 20 años, las de 20 no las habrá dentro de 40. De habrá 60. Una gran evolución. Ahora, lo que sí perdurará en el tiempo es aquella gente que por su manera de hacer las cosas pues eran buenas personas y buenas profesionales por consecuencia. Por consecuencia. Y José, ¿qué le dirías a tu yo de hace 20 años? Con lo que sabes hoy. A mi yo de hace 20 años, aunque creo que ya lo intuía, pero le diría que de todo se sale, que todo pasa, y que lo único que hay que hacer es seguir siendo coherente y tirar para adelante. Pues muchísimas gracias. A vosotros. Ha sido un verdadero placer. Auténtico placer. Me quedan muchas preguntas en el tintero, o sea que bueno, pues, probablemente... Cuando quieras, es tremendo profesional. Viene del mundo del marketing y nada, ha sido un placer, muchas de verdad, gracias. Y nos vemos en otra ocasión. El placer ha sido mío. Y nada, seguid con vuestra aventura en el podcast, y seguro además que os va muy bien, con gente seguro mucho más interesante no, que la que habéis traído. Todo el mundo es interesante. Gracias. A vosotros.